abre. Ahora sí. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a hablarle Buenas noches. bastante interesante, que es el proceso para la incineración de residuos. Como tal, vamos a hablar de una forma general de cómo es el procedimiento y también añadiremos un video del proceso explicativo de que se ha empleado más bien en Europa, si se pone en práctica este tipo de procedimiento. Los objetivos principales son la reducción del peso y del volumen con respecto a los residuos originales, la recuperación de energía a través de este proceso. Cuando escuchamos proceso de incineración, ¿qué es? Más bien, la incineración es una técnica de valorización energética en la que mediante una combustión controlada se transforma la fracción orgánica de los residuos, materiales inertes, gases, cenizas de CO2, agua, desprendiéndose simultáneamente en una gran cantidad de calor que se puede aprovechar y así a través de maquinarias transformar a energía. De una forma resumida de todo lo que es el proceso, hicimos este cuadro que explica más bien cómo planificar el proceso. Comenzamos con gestionar. Es más bien la forma efectiva de tratar esos residuos. Este tipo de procedimientos va más enfocado en los desechos o residuos peligrosos que se generan en empresas, industria. No todos los residuos son aptos para este proceso de incineración y se deben llevar a cabo primeramente una clasificación. La finalidad como tal del proceso es, como ya lo mencioné anteriormente, inhabilitar la carga peligrosa de los desechos mediante un uso de altas temperaturas, cuyo resultado es la generación de materia sólida, inerte y sin características peligrosas. A la vez, una reducción en los vertederos o rellenos sanitarios, que es el problema que estamos viviendo en la actualidad en nuestro relleno sanitario, el Cerro Patacón. Los beneficios de este procedimiento lo explicaremos al final más ampliamente, pero a grosso modo es el tratamiento, se obtiene energía, que es una fuente de ingreso, se puede transformar en electricidad calentando agua con una turbina o la climatización a través de frío o calor. El proceso de incineración. Como podemos observar en esta maqueta que presentábamos, este es un modelo utilizado más bien en lo que es los países europeos, en el cual comienza con una fosa común en la que ya previamente a llegar a la fosa, ya se ha hecho una clasificación, ya sea manual por el personal de la fábrica y de los hogares, a través de máquinas mecánicas especializadas que separan metales, plásticos y dejan lo que no sirve o se puede clasificar, comercializar o valorizar nuevamente en la fosa común. Luego, a través de un mecanismo de máquinas de soporte, se trasladan estos residuos a un horno, el cual va a ser calentado a diferentes temperaturas hasta conseguir obtener la mayor posible disminución de ese residuo a quedar ceniza. Luego, esos procesos también generan un desecho, el cual es pasado a otro compartimiento, el cual va a ser, en el caso de cenizas, ser transportado previamente a otro lugar de almacenamiento. Hay reactores semisecos, también puede haber cenizas cimentadas que se apartan en otro reactor pequeño. También se genera carbón activo y se puede purificar a través de filtros de manga. Todo esto pasa por un tubo que es un tubo llamado catalizador y luego es enfriado a través de ventiladores. Esto genera a través de una chimenea lo que es el calor por evaporación. Para el proceso de generación de energía se utilizan generadores de 34 miliwatts. Esto produce y es pasado a través de unos conectores a las torres de energía. En teoría serían 4 pasos: turbina, alternador, aerocondensador y lo que es el producto final, que es a la red eléctrica. De forma resumida, el proceso o flujo de trabajo
es el que observamos más detallado, que sería primero los vehículos se encargan de transportar el residuo peligroso, como ya mencioné, se clasifica el residuo, se incinera, se reutiliza a través de celda. El tercero sería un sistema de cangligones o transporte hasta un horno, que es lo que mencioné. El uso de los hornos está compuesto por dos cámaras, se me olvidó mencionarlo. La primera cámara realiza la combustión del material liberando los gases, los cuales son oxidados en la postcámara, elevados a alta temperatura, compuestos que son más bien para los compuestos peligrosos como tales, que se clasifican ya sea a nivel hospitalario, a través de clínicas, o que se conocen y que vienen en los empaques rojos clasificados como peligrosos. El quinto proceso es la incineración de los residuos, producto del proceso de la refrigeración, como mencioné, en los ventiladores que refrescan esa masa, puesto que muchas veces se pueden pasar hasta por 2 veces el proceso para obtener la pulverización total en ceniza. Y una vez terminado el proceso, se depuran los gases emitidos y para evitar o reducir, y estas chimeneas llevan filtros para tratar de lo que emane sea lo menos posible, produzca contaminación atmosférica a través de gases contaminantes y sean directamente captados por la atmósfera. Mi compañera Jennifer le hablará sobre los residuos que están en el horno y pasan por varias etapas. Bueno, como ya mencionó mi compañera, los residuos que están en el horno pasan por varias etapas. 1. El secado. Cuando el residuo entra en el horno, se calienta por medio del aire precalentado del calor radiante de las paredes de caldera y de los gases de combustión. La humedad es eliminada en el rango de temperaturas, ya sea de 50 a 100 grados Celsius. Volatización. El residuo sufre una descomposición térmica de los materiales orgánicos. Se genera materia volátil que constituye ya sea el 70 o el 90% de los residuos sólidos urbanos. La volatización se produce en un amplio intervalo de temperaturas, ya sea de 200 a 750 grados Celsius, aunque la principal liberación se produce entre los 425 y 550 grados Celsius. La combustión de volátiles. Los compuestos volátiles se queman inmediatamente, por lo que la temperatura de la caldera se encuentra entre 750 a 1000 grados Celsius, que es muy superior a la temperatura de ignición de los volátiles derivados de residuos. Interesa que la temperatura que se produzca la combustión completa de los gases en la caldera, para la cual la temperatura tiene que ser alta. Tiene que haber excedido de aire que forma turbulencias y los tiempos medios de residencia de los gases en la caldera. Pásala, Miguel. Soy yo. Combustión de los residuos sólidos carbonosos. Tras el secado y la volatización queda el residuo original, un material que aún tiene carbón y más material inerte. El material carbonoso o carbón fijado sigue quemándose sobre la parrilla, llevando a la combustión completa, ya sea entre 30 y 60 minutos. Lo que son las cenizas del fondo contienen una proporción quemada y otra no quemada. Se recogen y se depositan en vertederos. Las cenizas volantes, que son partículas más ligeras, son transportadas a través del sistema junto con los gases de combustión. Pueden absorber contaminantes, ya sea compuestos orgánicos, metales, por lo que se consideran residuos peligrosos y deben ser depositados en contenedores cerrados hasta un lugar aceptable para su evacuación. Pasa. Los parámetros importantes que se deben tomar en cuenta es la humedad. La ignición no ocurre si el material está húmedo y también rebaja el poder calorífico del combustible. El material volátil es la fracción combustible de los residuos. Cuando los residuos se calientan, se desprenden sustancias sencillas, como las que ven expuestas allí, más una fracción hidrocarbonada compleja y vapor de agua. La materia volátil sufre luego una rápida combustión. Cenizas.
Una proporción elevada de cenizas en los residuos disminuye el poder calofírico del residuo. Además, hay que retirarlas y eliminarlas después de la combustión. Su composición elemental permite evaluar las emisiones de contaminantes tales como azufre, gases de nitrógeno, halógenos o metales pesados. Pásala. Bueno, aquí les añadí un video que en realidad el video demora como 1 hora, pero traté de fragmentar el video a la parte que se da el proceso como tal de incineración de los residuos. Materiales reciclables y la materia orgánica quedaban material inaprovechable, pues esta ¿Se escucha? Se escucha bien bajo. Sí, bien bajito. Déjenme ver para ver si puedo subirle al máximo acá. Déjenme verificar aquí. ¿Se escucha? Ahora se escucha bajo de nuevo. ¿Así se escucha? Hace un rato se escuchaba mal. Sí, ok. Antes sí, ahora no se escucha. No, es que lo puse en pausa, pa. En el horno, este material se quema a 850 grados en 20 minutos aproximadamente. Los gases calientes y se desprenden, causan que la temperatura hasta los 400 grados. El horno está representando un pelo, otro movimiento, para una forma de estar aún se tan caliente que está desestabilizando la se pueden usar como base para tinteros y otros soluciones. Te escucho. El video no se escucha, Marjorie. No. A ver. Es que ahorita no están hablando, los tienen, están como explicando solamente. ¿Anterior se está escuchando? ¿Profesora? No. Lo que pasa es que al principio se escuchaba, después se escuchó bajo, después no se escuchaba, después se escuchó, ahora no se escucha. Ay, no sé. Aquí se escucha alto, no sé por qué no quiere poner para Usted se fue, usted le dio la aplicación de ver opciones. ¿Cómo? En ver opciones arriba. Ajá. Ahí dice, ahí debe salir algo de audio. Opciones, grabar, nube, información, inhabilitar, ocultar para el panel de video, control flotante, compartir sonido de la computadora. Exacto, compartir sonido. Repito el video, en verdad no dura como 3 minutos. Porque... No, ponga eso para ver primero si es eso. Bueno. Para ver. Para la salud y para el medio ambiente. Por ello, esta planta tiene una limpieza de gases muy completa que evita los potenciales riesgos. Y darle un poquito para atrás. ¿Profe? Sí, sí. Bueno, váyalo. Sí, más un poquito. Que al principio está la señora ahí con la... Sí, como por aquí creo que... Ahí. Desde aquí, que sea la inducción. Electricidad. Después, el vapor aún sigue tan caliente que se usa para el sistema de climatización centralizada de barrio Districlima. Este sistema es una red de tubos subterráneos que llevan calor y frío a numerosos edificios de los barrios Apoplanau y Fórum de Barcelona. Pero del horno no sale solo vapor, también materiales sólidos, las escorias. Se clasifican en escorias metálicas y tierras.
Las escorias metálicas se reciclan y las tierras se pueden usar como base para carreteras y otras obras civiles. Los gases producidos durante la valorización energética podrían ser peligrosos para la salud y para el medio ambiente. Por ello, esta planta tiene una limpieza de gases muy completa que evita los potenciales riesgos. Ya dentro del horno se inyecta urea para neutralizar los óxidos de nitrógeno. A la salida de la caldera hay un electrofiltro que extrae las partículas más grandes por magnetismo. A continuación, se rocía cal, que reacciona con los gases ácidos, y se inyecta carbón activo, que absorbe dioxinas y metales. Para acabar, los gases pasan por un filtro de mangas que retiene las partículas más finas, la cal y el carbón activo. Para garantizar el buen funcionamiento de este sistema de limpieza, la planta realiza mediciones continuas en la chimenea. Las emisiones están muy por debajo de los límites legales. Estos gases no son el único impacto que podría producir la planta integral de valorización de residuos municipales en el ámbito metropolitano. En la zona de tratamiento mecánico y biológico, el olor es fuerte y desagradable. Para evitar que salga, esta zona está a una presión inferior a la del exterior. El aire se aspira continuamente y se trata con un sistema de oxidación térmica que lo calienta hasta los 870 grados. Así, se eliminan los compuestos orgánicos volátiles y otras sustancias. El foso de valorización energética también tiene un sistema de captación de aire. En este caso, el olor se elimina mientras el aire se usa para avivar el fuego del horno. La zona de tratamiento mecánico-biológico también tiene una depuradora propia para tratar los eventuales excedentes de agua. El conjunto de la planta se ha diseñado para integrarla bien en el entorno urbano, es decir, para minimizar su impacto visual. Todas las instalaciones son muy compactas. Las nuevas naves han cobrado vida mediante una cubierta verde. El edificio se ha revestido de tonos azules para fundirse con el cielo y el mar al fondo. Esta planta produce una gran cantidad de electricidad, el equivalente al consumo energético de 100.000 personas durante un año. Además, el uso de esta energía evita la emisión de 48.600 toneladas de CO2. Por otro lado, el tratamiento mecánico-biológico permite recuperar materiales que no se habían separado y enviarlos a reciclar. Así, después del tratamiento en esta planta, el volumen de residuos que se han de llevar al vertedero es menor, menos de un 7% del total que entra. Sin embargo, las cenizas se tienen que llevar a un depósito de residuos especiales. Ya habéis visto que separar los diversos materiales del resto con máquinas o a mano no es nada fácil. Esta planta utiliza las mejores tecnologías disponibles, pero aún así resulta mucho más eficaz y económico si los ciudadanos lo hacemos en casa. ¿Os habéis fijado en la cantidad de plásticos y otros materiales reciclables que acaban entre el rechazo? Aunque generar energía con los residuos es útil y beneficioso, sería mucho mejor reciclarlos. Bueno, ese fue el resumen del video. En realidad, esta planta, el video en realidad, el original es como de 1 hora y tanto, es la planta de gas natural Cataluña. Entonces, a continuación mi compañera le hablará de los beneficios que puede generar la incineración. Antes de eso, me gustaría plantear esta gráfica que es la jerarquía de los residuos, en la cual, como podemos observar, por lo general, en lo máximo está la reducción, seguido por la reutilización. Por lo general, siempre la quema se deja de último si no se invierte como es en la utilización de filtros, de la forma adecuada, como hacen mención en la fábrica. Los inconvenientes que puede generar la planta serían igual o peor de lo que se estaba generando como tal en los rellenos sanitarios. Investigando en Panamá, es un poco las empresas que se encargan como tal incineración
encontré una llamada Pompro S.A., que es privada y se encarga de la incineración de basura, de residuos médicos, etcétera. También es importante mencionar de que el informe que realizó el ICA, a través de una mirada a América Latina y el Caribe, hacían mención de que estos sistemas no se han podido implementar en la parte pública, puesto deben tener una gran inversión para poder comenzar el funcionamiento. A continuación va mi compañera Jennifer. Bueno, como una de las ventajas de la incineración de los residuos sólidos es la reducción drástica del volumen a ser descartado, ya que la incinerización deja como sobras las cenizas, que generalmente son inertes. De esta forma, reduce la necesidad de espacio para el relleno sanitario. Otro es la esterilización de los residuos, lo que es importante sobre todo en los materiales infecciosos, ya sea que la incinerización destruya sea bacterias, virus y compuestos orgánicos como el tetracloruro de carbono, el aceite sucio e inclusive dioxinas. Tenemos también la reducción de las emisiones de metano que se desprenden en los vertederos, la fijación de los metales pesados en las escorrentías como sales estables, las cenizas que podrían contenerlos se depositan en rellenos especiales para ellas o se verifican vía tecnología plasma. Otra sería también la recuperación de energía. Como parte de la energía consumida puede recuperarse para la generación de vapor o electricidad. Entonces, de los inconvenientes de la incineración, materiales como plástico, cartones y papeles que tienen una alta capacidad calorífica pueden ser desviados del reciclaje para ser destinados a la incineración. Se propondría crear normas para saber clasificar qué productos sean obligatoriamente pasar por este proceso y cuáles no. Posible contaminación y acumulación de sustancias en la cadena trófica si no se aplican los estándares y los procedimientos, ya sean las normas de los filtros o los aditivos que se añadiría a lo que se genera como merma del proceso, que sería la utilización de urea, cal y carbón activo, como hacía mención en el video. La generación de cenizas, que son consideradas peligrosas y deben ser confinadas en un depósito y control adecuado. Y la desincentiva, que o sea, como que revierte el interés al reciclado, puesto le facilitas una forma más fácil a las personas y no le ponen interés. Y la emisión de gases que deben ser tratados. En este caso, a pesar de que ellos allá tienen este sistema de alta tecnología y tienen todos los pros, todavía ellos recomiendan que se implemente el reciclado y que se siga lo que es una educación ambiental, porque a pesar que se cuenta con la tecnología, fuera mucho más fácil si cada ciudadano pusiera de su parte y se realizara un reciclado desde los hogares de una forma adecuada. Quería mencionar otra cosa. Una de las desventajas de la incineración de los residuos sólidos es que tiene un costo elevado, ya que la incineración es uno de los tratamientos de residuos que presentan costos elevados tanto en la inversión inicial como en el costo operacional. Normalmente se debe incinerar solo lo que no puede ser reciclado. Muchas gracias. Ok, excelente. ¿Preguntas entonces? Aquí habría que hacerse, de lo que se ha planteado, el proceso de incineración, que es un tratamiento válido de valorización y que se utiliza en los países europeos, se utiliza en Brasil, ¿verdad? Y se ha utilizado en otros países, que tiene sus ventajas, pero que también tiene sus desventajas, y aquí se explicó pues muy bien. ¿Cuál sería la posición de ustedes teniendo en cuenta que parte y parte, ¿no? El reciclaje, primero la reducción, eso no lo vamos a meter aquí. Lo que ellos proponen es que lo mejor sería el reciclaje, eso es obviamente lo primero, pero no todo se puede reciclar, eso también lo sabemos, no todo es reciclable, ustedes saben que no todo puede ser reciclable. Que
¿cuál es la posición de ustedes como gestores ambientales? ¿Quiénes estarían a favor de una planta de incineración, verdad, con todos los estándares como ya sea en Suecia que se utiliza, como en Países Bajos que también se utiliza, como en Brasil, verdad? ¿O estarían en contra totalmente de lo que es una planta de incineración? Bueno, con todo lo que leí e investigué, considero que es importante tener una planta de incineración, pero que sea exclusivamente para materiales peligrosos generados por clínicas, hospitales, reactivos que no deberían ser buenos llevar a un relleno sanitario. No agarrar plástico, cosas así que se pudieran reciclar, sería como de más. Que sea como una normativa que sea exclusiva para esos materiales que en verdad sí exponen en riesgo a los trabajadores como tales del sistema de recolección de basura y al mismo personal como tal de las plantas cuando los residuos, cuando lo desechan. Porque como somos conscientes, muchas veces en los países de tercer mundo no se da todo este seguimiento de normativas de cumplir hasta el final. Cuando están las plantas nuevas, todo es felicidad, pero no se hace mantenimiento constante de velar que tengan los filtros apropiados, de seguir viendo los cumplimientos, y a la medida esto va haciendo como un ciclo sin fin, porque lo que se irá generando sería más contaminación y serían gases que pudieran afectar directamente a la atmósfera. Además, considero que como tal no hay muchas carreras que aporten a la capacitación de las personas de saber manejar un tipo de planta como tal. Tendrían que entonces abrir en las universidades carreras o cursos enfocados a este tipo de plantas, ya que en Panamá como tal no hay una planta, la más grande que yo conozco así de tratamiento y es la de agua residual, que es la de Suez. Y no hay como esa capacitación en los jóvenes o en carreras que se vean enfocadas para el tratamiento de esto, o por lo menos como hacer un feedback, por ejemplo, a químicos, biólogos, hacer como un conjunto de carreras que se encarguen de verificar ese funcionamiento. Y eso porque son carreras que son muy escaso el personal. Entonces tendría que hacerse mano de obra extranjera para el funcionamiento de esta planta y de la inversión que se requeriría. Ok. Entendiendo, digo, nosotros, a ver, para las soluciones de los problemas que tenemos como país, no podemos limitarnos solamente a que no tenemos el personal, porque todo eso se puede proyectar, ¿ya? Todo eso se puede proyectar, si no yo jamás en la vida estudiaría, yo tengo 2 carreras que aquí en Panamá jamás se dieron, ¿ya? Entonces, no, entendiendo de que vivimos en un país que tenemos las reglamentaciones, porque en Panamá ni la planta de reciclaje se puede implementar, porque no tenemos una educación, la verdad, no tenemos una cultura ni educación, tendría que ser esa campaña en cualquiera de los 2 casos. La pregunta es, si estuviésemos en un país donde se existe la normativa, porque me quiero enfocar es en el proceso de incineración, ¿ya? Con todas sus ventajas y con todas sus desventajas. Las desventajas que son, recuerden que ahí hay dioxinas que se escapan, ¿verdad? Y que aunque exista toda esta parte de proceso de mangueras, etcétera, ahí todavía se encuentra el peligro de que son costosas, ¿verdad? Porque sí, su implementación es bien costosa. Y por la otra parte está, y que el reciclaje también se ve desfavorecido, porque entonces la gente no recicla, porque total, todo se va a ir para incineración. Versus, ¿verdad? La parte del volumen, porque entendiendo que los rellenos sanitarios tienen una vida útil, que no se puede ir la totalidad de los residuos al relleno sanitario, porque si no tendríamos que hacer cuántos rellenos sanitarios en ciudades, entendiendo que la población está cada vez en aumento. Tenemos un crecimiento poblacional importante en la ciudad, sobre todo en las ciudades. Panamá, ustedes saben, somos 4 millones de personas viviendo en este país, pero la mayoría se concentra ¿en dónde? En la ciudad de Panamá. Y ese no es un fenómeno solamente de Panamá, es un fenómeno de todas las ciudades, de todos los países latinoamericanos, en donde la mayor concentración de la población está en las áreas urbanas. Entonces, y de ahí hay un problema, obviamente, en el manejo integral de los residuos. Entonces, teniendo eso, por eso les preguntaba,
¿qué ustedes piensan y por qué estarían en desacuerdo de la incineración? Quiero que ustedes pongan su posición. Ya sabemos todas las Disculpe, desventajas. Ujú. yo tengo una duda y es, pues, se habló, pero no, pero sigue creando la duda, es qué pasa con las cenizas, porque sí, se hay procesos de incineración, volatilización, toda esta cuestión, pero en sí, pues, siempre que hay una incineración va a haber una transformación por fuego, pero ¿cuál es la Sí, naturaleza de dicha ceniza? Porque dijeron, sí, que las guardamos en un lugar especial, pero eso es como que me digan, tranquilo que yo lo acomodo, pero no me están diciendo, o sea, no sé cuál es el impacto de las cenizas, o sí, cuál es la naturaleza de incinerar, obviamente, este tipo de compuestos. bueno, lo primero es que se tiene primero que esterilizar todo lo que sea residuo peligroso para que esa ceniza sea, ¿verdad?, segura. Y la ceniza, usted sabe que ya se puede incorporar como aditivos, ¿verdad?, a plantas de cemento. Eso ya se ha hecho, se hace en México, se hace en Brasil y se hace en otros lugares. Siempre y cuando, ¿verdad?, el material peligroso, el material que vaya allá, ¿verdad?, esté descontaminado. Eso es lo que dicen las plantas de incineración. Gracias, profe. Eso es como en las plantas de tratamiento. En las plantas de tratamiento queda el lodo. Y el lodo, ¿qué se hace? El lodo usted le hace un tratamiento y se usa como abono, ¿o no? Así es, ¿Sí? profe. Entonces, entendiendo eso, porque claro, ¿cuál es el malestar que tenemos como población? De que en Panamá y en nuestros países en vías de desarrollo no tenemos las reglamentaciones, no tenemos las legislaciones, no tenemos la cultura, por lo cual hacer una planta de incineración es como tirar la plata, ¿verdad? Porque en un año ya el mantenimiento se va a ir. Pero esa no es la pregunta porque en Panamá prácticamente no se puede hacer nada todavía, porque no tenemos esa educación. Por eso es que no le pregunté en Panamá, sino el proceso de incineración como tal, ¿no? Para entonces después ver cuáles son las posiciones. Le digo porque hay especialistas que están a favor, pero hay especialistas que están en contra totalmente. Entonces, por eso es que quiero saber cuál es la posición de ustedes y por qué esa posición. Entendiendo de que estamos en un país que tiene una legislación adecuada, que tiene una campaña adecuada, que tiene una cultura adecuada. A Pues ver, sí, Miguel, Pues, vamos por orden que veo aquí. Miguel. Bueno, profesora, yo la verdad eh, pienso que siempre y cuando yo pueda darle un valor útil al residuo y que ese valor sea, digamos, mayor a mi daño, yo lo veo bien. Entonces, con respecto al tema de incineración, asumiendo de que Panamá o el lugar donde estemos se pueda implementar un proceso como este, yo diría que sí, está bien, porque vamos a tener, digamos, la cultura de que lo que se va a tratar en ese residuo no va a ser simplemente como para, como usted dijo en un principio, para echar todo lo que producimos en esa disposición. Para poder utilizar un incinerador vamos a tener que tener normas y algunos, digamos, características para poder utilizarlo, y entonces, y siempre y cuando también el residuo que me produzca la incineración, yo la puedo utilizar en otro proceso. Entonces, yo sí, digamos, estoy a favor del tema de incineración, sobre todo cuando hay, digamos, hay países que digamos, son mucho más pequeños y no tienen, digamos, área como para hacer un relleno sanitario para una cantidad muy grande de residuos. Ok, listo. Jennifer. Jennifer, su posición. Jennifer salió. No, y ella también está, sino que está habiendo muchos problemas para acá, para el internet. Ok, seguimos entonces con Sobeida. Sí, bueno, yo A mí se me salió. pienso que en nuestro país
Solamente debería usarse ese tipo de tecnología de incineración para aquellos residuos peligrosos. Más los residuos domésticos, pues tratar de darle, o sea, tratar de reusarlos, bajar la cantidad, reciclaje, o sea, lo último sería incinerar. Esa es mi opinión, porque creo que a nosotros todavía nos falta pasar por muchos procesos de aprendizaje para llegar a ese nivel. Y por lo que vi en el video, aún así, que esos países tienen otra cultura un poquito más avanzada con respecto al manejo de sus residuos, ahí se ve de todo tipo de basura. Y como dijo el que estaba hablando, la que estaba hablando, de lo mejor sería el reciclaje. Creo que esto también causa mucha contaminación ambiental en lo que es la atmósfera y tendría sus ventajas y desventajas, pero yo creo que todavía nosotros no estamos preparados para ello. Ok, bien. Iván. Buenas tardes, profesora. Para mí, todo lo que es tecnología es mejor que lo que tenemos ahora, ¿no? No conozco mucho el proceso. Quizás las personas se oponen es por la emisión de gases y esas cuestiones que emite, pero considero que si tampoco se hace algo, estamos en condiciones peores, ¿no? Si me preguntan, yo creo que yo sí estaría a favor de utilizar la tecnología. Creo que como una de las ventajas, como dijo Miguel, es que reduce mucho espacio y obligaría a la persona a crear esta cultura, ¿no? Esta cultura de separar los residuos y quizás creo que tenga una competencia creo que escuché que se podía utilizar en la fabricación de gases y también se podría poner como si fueran gases domésticos, pues, como una competencia. Ahora que aquí en Panamá hay muchas empresas que están amarradas con el gobierno, con el subsidio y eso, pero ahí sería la parte negativa de entrar a una planta de incineración en referente a ese aspecto. Ok, bien. José Vargas. Buenas noches, profesora, compañero. Bueno, como han mencionado parte de mis compañeros, yo en un país con todas las normativas, el cambio de cultura, estaría de acuerdo. O sea, por el simple hecho que no voy a estar o no puedo estar todo el tiempo haciendo residuos, relleno sanitario, disculpe, relleno sanitario. Ahora bien, si en Panamá estuviéramos en una cultura de igual que en Europa, viéndolo desde el punto de vista de la rentabilidad económica, tanto para el gobierno o para una inversión de la empresa privada no sería rentable, porque si solamente sería exclusivo para residuos hospitalarios, o sea, no generamos como una gran cantidad de residuos hospitalarios para el funcionamiento de esta planta, porque de por sí ya su mantenimiento es sumamente costoso. O sea, y en Panamá todavía, no, aunque tuviéramos la cultura y todas las normativas, no lo veo viable todavía. Si es para residuos hospitalarios, residuos peligrosos, se tendría que mezclar con la basura común para que sea rentable. Ok. Rafael, Mauricio. Profe, pues según lo que les he estado escuchando y eso, yo defendería la incineración, porque si nos ponemos a ver si es una cuestión de cultura y se sopesan, bueno, entre lo que se ha nombrado de malo es lo caro, pero en cuanto a espacio, en cuanto a contaminación, pues me parece que igual un botadero, sea con control o sin control, va a tener como los problemas. Arreglar un botadero, lo que se decía que utilizar las geomembranas, de ver qué se hace con el lixiviado, pues es como más problemático o no se hace, porque aquí no es que seamos como un referente también de la basura, porque incluso el de la Don Juana, creo que sí se llama, un desborde de basura este año, colapsó. Entonces,
si se puede sacar energía, si se puede haber disminución de residuos, si se puede utilizar para, no sé, me imagino que al incinerar lo que son metales, la separación es mucho más fácil, se le puede dar, como usted decía, un uso a las cenizas. Me imagino que en una planta incineradora se produce mejor la cantidad de datos, a diferencia de los datos, o sea, podemos tener datos reales de cómo la producción de basura de un municipio, de una localidad o de una zona en sí, a diferencia de un botadero, porque yo no sé en los botaderos qué tanto se manejan los datos y sí, no sé si qué tanto pesan o qué datos en realidad se manejan. Entonces, pues yo estaría a favor de utilizarlo y pues obviamente intentar sensibilizar, utilizar campañas de sensibilización. Porque pues tampoco es la idea como que la gente se malacostumbre y diga pues yo mal uso porque lo queman, ¿sí? O sea, obviamente teniendo de la mano el reciclaje. Profe, ¿puedo añadir un poquito rapidito? Es que, como dice mi compañero José Vargas, que yo vi que él se imaginó la super mega planta. Lo que plantean muchos estos países es que cuando se comienza con un plan piloto y obvio, los contenedores, la planta no es del tamaño de la que está ahí. La que está ahí es de tamaño porque la población que le suministra el servicio es una población que puede ser hasta de la cantidad de población de Panamá. Entonces, no sería de ese tamaño, puesto que tenía mucho residuo hospitalario, como hice mención. Para eso se hacen y se diseñan este tipo de esquemas y contenedores a medida, o sea, al tamaño de la planta que se quiere implementar. Porque no estaríamos capacitados para una planta de ese tamaño, jamás. Okay. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Ya, bueno, respecto al hospitalario, a diferencia, por lo menos el incinerador no serviría también por método de calor para como purificar esa basura en cuanto a lo que es gérmenes y demás, a diferencia de, pues, no sé, los botaderos. No, se tiene que esterilizar primero. Eso se hace. El autoclave es más que todo para esterilizar los residuos hospitalarios, pero aún queda con la peligrosidad, digamos, de punzocortantes o cosas como esas. Bueno, pero ya se están haciendo las vacunas estas, inclusive ya están haciendo que son biodegradables. No sé si han visto, hay unas que se deshacen rápidamente. Hay mucha novedad y mucha innovación en algunos tipos de aparatos y dispositivos que se utilizan. No sé si llegan a Panamá, pero sí existen. Lo que sí sé es que todo de estos dispositivos, ya sean agujas, inyecciones, todas estas tienen que pasar por autoclave para que se pueda esterilizar y después entonces irse, ¿verdad?, al incinerador. Bien, vamos Por ejemplo, profesora, en la Universidad de Panamá, ese tipo de procedimiento sí se realiza. Para poder nosotros descartar algún material, se tiene que pasar primero por el autoclave, sea un medio de cultivo que sea utilizado o no, y poner en cartuchos rojos y ubicar en un lugar en específico para su recolección. Así es. A ver, Jorge, rapidito, su posición. Bueno, primero para contestar, aportar un poco con lo de los residuos hospitalarios. Hay otros sistemas, aparte de la incineración, por ejemplo, rapidito, uno de los que vimos ahí que nos dieron una capacitación, una presentación, es un sistema que no es incineración, sino es que es por fricción y calor, que aún todos los residuos hospitalarios no los quema, sino que es un proceso que lo reduce a un polvo inerte y que se disminuye el tamaño como hasta un 75%. O sea que hay otras alternativas, pero bien, hablando del tema de la incineración, yo sí estaría de acuerdo, pero como si fuera una opción, porque no todo el residuo se debe tratar del mismo modo. Después de que pasemos por los procesos de segregación, de disminución de los residuos, de reciclaje, lo que no se pueda pasar por reciclaje se podría incinerar para aportar energía a la ciudad, pues. Entonces sí estaría de acuerdo y que se cumplan todos los parámetros de calidad y de seguridad necesarios. Ok, gracias. Donald Tejada.
Sí, yo estoy en pro con este tema de los incineradores, ya como lo ha mencionado, pues por la generación de energía, eh, también por el tema este que ocupa menos espacio que estos vertederos, y o sea, siempre y cuando, como dijo Miguel, después que los residuos estos de la ceniza se le dé una utilidad, magnífico, pues. Así que sí, estoy en pro con esto de los incineradores. Ok. Lilia. Lilia Pinzón. Bueno, profesora, si es para reducir los vertederos, me parece que estaría bien, pero aparte de eso, también ellos producen humo durante el proceso de combustión, y estos humos producen gases ácidos, dioxinas cancerígenas, metales pesados, óxidos de nitrógeno, y estos son venenosos para el medio ambiente. Y también El ser humano también. destacando que las dioxinas producidas en las plantas es una sustancia química que forma el cáncer. Y bueno, también que la posibilidad es un problema a largo plazo, pues porque la incineración en realidad no fomenta el reciclaje ni no lo fomenta, todo se quema y se reduce el espacio, pues. Esa es mi opinión. Ok. Bien, y vamos con Noris y después con Noelis. Noris. Sí. Sí, profesora. Bueno, Noris. yo diría que si bien es cierto, se van a reducir los vertederos y el vertedero va a tener una vida útil, o vamos a tener cero vertederos y el proceso va a tener un valor energético, sí estaría a favor del proceso térmico, pero también tomando en cuenta de que es costoso, es muy costoso este equipo y el mantenimiento del mismo, adicional de que sí se van a generar gases, sí va a haber contaminación atmosférica, entonces ni a favor ni en contra. Y tendría, no, porque analizándolo bien, profesora, pues sí, no. Ok. No tengo una respuesta en este momento. Tendría que... Ok, vamos con Noelis. Hola, profe, se me había ido la señal, disculpe. Okay. Bueno, profe, mi punto de vista es que sí, me imagino que todos han dicho que disminuye la cantidad de residuos, que ahora transporte los residuos, pero yo pienso que si no se le da el mantenimiento adecuado a la planta, ya que ellas van a producir de esta manera contaminación, los gases, y es perjudicial. Igual las cenizas, si no son tratadas, aunque sean pequeñas cantidades, igual pueden hacer un mal al medio ambiente y a las personas, es mi punto de vista. Ese es mi punto de vista, que si no hay un mantenimiento, que estén ahí presentes y que vea que todo funcione bien, pues, y que a pesar que va a causar contaminación, sea un poco menos. Ese es mi punto de vista. Ok. ¿Sí, ¿alguien me falta o no? Sí, yo. Jennifer. Sí, profe, ya como ya todos mis compañeros hablaron y mencionaron que, por ejemplo, yo no estoy a favor de eso, es más, estoy en contra, porque ya como mencionó mi compañera Lilia, sí produce, ya que son dioxinas que producen cáncer, como ya lo mencionó. También, desde el punto de vista de balance energético, ya viene siendo que mejor es reciclar, porque esto también genera lo que es muchos gases de invernadero. Y bueno, y también, como ya mencionaron, no fomenta lo que es el reciclaje ni la reutilización. Entonces, usted sabe cómo son casi la mayoría de los panameños. Si ven esta cuestión, peor va a ser. Van a creer que todos los materiales se deben incinerar y ni siquiera se va a fomentar lo que es la reutilización o el reciclaje. Y al final no estaríamos haciendo nada.
Ese es mi punto de vista. Gracias. Okay. Bien, en realidad no hay una respuesta correcta, yo no les puedo decir ni que sí ni que no, cada quien tiene que tener, y ustedes van a estar en estas posiciones. Me tiro en la calle. En donde van a tener que tomar posición sobre decisiones, ¿verdad? Que se dan en el país, sobre el desarrollo del país, porque son propuestas que se dan. Eso, si usted está a favor o no de la incineración, usted tiene entonces que, uno, ¿verdad? Capacitarse, informarse y dar entonces una respuesta, ¿verdad? Contundente, acorde a lo que usted considera necesario. Lo que sí es cierto es que la incineración se encuentra dentro de la pirámide. ¿Se encuentra dentro de la pirámide, sí o no? ¿Sí? Sí. Sí. Dentro de la jerarquización, del manejo, exacto, dentro del manejo integral de los residuos está en la pirámide, en donde inclusive la disposición final está de último. Porque la primera es la reducción y la última es la disposición final. Entonces, ustedes tienen que tomar sus posiciones, algunos estarán a favor, otros estarán en contra. Eso es como en la minería, el mismo tema de la minería. Algunos estarán a favor, otros estarán en contra. Lo cierto es que ustedes van a tener que tomar posiciones en sus vidas, en sus carreras, cuando le pregunten, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo, verdad? Y si no está de acuerdo, ¿por qué? Y si está de acuerdo también, ¿por qué? Y tienen que sustentarlo, sea la posición que ustedes tengan, porque ustedes son profesionales y se van a capacitar y van a tener, pero tienen que estar, ¿verdad? Presentes de que estas son decisiones que van a tener que tener en su vida profesional, ¿ya? Y de eso se trata, así que nada más, no sé si tienen algún otro comentario. Profe, nada más modo de consulta. Por ejemplo, en la empresa que yo estoy manejamos lo que son reactivos de biología molecular. Y por ley, o sea, toda la disposición de todo lo que se nos vence tiene que ser incinerado. No puede ser llevado a un relleno sanitario. Así es que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, la legislación. La legislación obliga a que la empresa como tal, y tienes que llevar evidencia al Ministerio de Salud y a los registros sanitarios de que se hizo el descarte por incineración y no es que lo hicimos por un método alternativo, no que lo hice por tal cosa, no. Evidencia con foto y con firma de la empresa encargada de la incineración. Así, entendiendo que los residuos peligrosos no pueden ir de ninguna manera a un relleno sanitario, porque tenemos las aguas subterráneas y ahí ya la cadena, ¿verdad? Que llega, ¿verdad? Hasta el ser humano. Por eso es que le digo que el proceso de incineración se encuentra dentro de la pirámide. Se encuentra, no es que uno lo pensó, no lo pensó, yo quise, no quise, ya es un tema tratado por especialistas, por investigadores por años, en donde han decidido colocar el proceso de incineración en la pirámide. Y están todas. Nosotros la tenemos aquí en Panamá, pero esa misma pirámide, ¿verdad?, se encuentra en todos los países. O sea, no es algo que yo decida, pero lo que sí nosotros podemos hacer es evaluar los costos, como lo dijo José Vargas, ¿sí? Hay que evaluar esos costos, hay que evaluar lógicamente esa cultura de mantenimiento que tengamos, los especialistas, todo eso hay que evaluarlo para ver, ¿verdad?, si podemos implementarlo, pero en cuanto nosotros no podemos seguir depositando residuos peligrosos en el relleno sanitario, eso es lo que se está haciendo hoy en día. Porque sí, los laboratorios sí se exigen algunas cosas, pero hay muchas bolsas rojas, muchísimos, que llegan al relleno sanitario. ¿Ya? Y eso, pues, eso lo que hace es que contamina las aguas subterráneas, porque no sabemos, ¿verdad?, en qué condiciones están. Simplemente eso es lo que, y por eso es que algunos países apuestan, ¿verdad?, por eso, otros no, porque no hemos llegado a ese nivel, como todos ustedes plantearon, Panamá todavía, por eso es que ni siquiera pregunté si en Panamá, porque en Panamá no estamos listos casi para nada. Ya casi para nada, porque inclusive el reciclaje
el reciclaje también tiene un gasto energético alto. Así que también tiene un gasto energético alto, ¿no? Y no todo. ¿Ah? Eso era lo que le iba a comentar, de que muchos decían como que no, apuesto por reciclaje, pero el reciclaje también aporta un gasto energético muy alto. Y a la final el residuo por lo general, digamos, no es que coloco una botella y me va a salir una botella. Bueno, está mucho más insumo. Exacto, así que todo eso hay que considerar. Miguel, tú que estamos empapados. ¿Cómo? También tú que estamos empapados en esto, el punto crítico aquí del reciclaje es que bien, reciclamos, por ejemplo, con los BioBig, todo lo que generan, recicla después, ¿y qué hacemos con todo lo que se recoge? Porque si en Panamá hay industria que procesaran este tipo de materiales, plástico, por lo menos y papel, se da esa opción. El tema es que aquí, digamos, el volumen de acopio es muy pequeño. Exacto, y eso genera espacio, que mucha gente dice, no, pero se recicla, ¿y dónde se va a almacenar todo ese reciclado de una forma adecuada? Hay muchas cosas. Uno, cultura. Si yo hago ahorita mismo una encuesta y le pregunto a la gente, ¿reciclarías o por qué reciclarías? La mayoría de las personas me van a responder si me da un valor o me da un beneficio monetario para atrás, yo lo hago. Entonces, partiendo de ahí, mientras tú no le digas a la gente como que vas a ganar tanto dinero, no lo van a hacer. Luego, la parte de volumen, porque hay muy poco volumen en los acopios. Y más que todo con el tema plástico, porque, digamos, para yo poder agarrar 1 kilogramo de plástico de PET, porque el PET prácticamente es puro aire, es un montón. Y ni hablemos del foam, que el foam no pesa absolutamente nada. De hecho, aquí se presentaron los valores, ¿verdad? De la lata, ¿te acuerdan? Creo que lo presentaron y era, el plástico no vale nada, absolutamente. Entonces, o sea, que no hay motivación alguna. Si una empresa quiere venir digamos, a poner una planta de reciclaje aquí en Panamá, no le va a ganar nada porque no tiene que pensar en cómo pagarle a la gente para que le den el suministro. Porque la gente no va a querer, digamos, separar plástico por amor al ambiente. No todos somos como nosotros aquí. Ok. Bien, muy interesante el tema, muy interesante. No sé si tienen algo que decir ya para terminar. Profesora, no sé si quieren o si encontré un video y no sé si ver sobre una planta de generación eléctrica por residuos orgánicos en Francia. Sí, ¿de cuánto es? Sí. 4 minutos. Dale. Póngalo. Ok, está en francés, pero tiene subtítulos en español, pero si quieren les voy como que tratando de... Bienvenue sur Améthyste. Améthyste, l'unité de méthanisation exploitée par Suez au service de 31 communes de la métropole de Montpellier et de ses 450 000 habitants. Nous débutons notre voyage au cœur de l'usine avec l'arrivée d'un camion de collecte venant décharger ses déchets résiduels dans la fosse. Depuis la fosse, les déchets sont repris par le grappin pour alimenter le process de tri. Va commencer la première étape de préparation, un criblage à 350 mm. Ce criblage se réalise dans des cribles. Esto era lo que yo le comentaba en la clase que hablamos sobre los rellenos sanitarios, que eran unos tamices redondos, a donde se coloca entonces el residuo y entonces eso da vueltas y va como desprendiendo lo que se puede ir desmenuzando, y lo que es grueso queda dentro del tubo y lo que es fino pasa. Hace un tamizaje. Exactamente. Entonces, esta planta está en Montpellier, en Francia, pero esta planta solamente acepta orgánicos porque ellos sí reciclan. Entonces, se supone que en su casa ellos ya separaron todo lo que es plástico, separaron todo lo que es latas, vidrio, y aquí solamente está llegando el residuo, digamos,
doméstico. Rotatif de type Trommel. La matière inférieure à 350 mm est dirigée vers les BRS. Dans ces tubes, la matière organique se transforme. En présence d'air, en milieu aérobie donc, la matière organique va se précomposter. Aquí solamente pasa lo que es material fino, lo que pasó el tamizaje de 350 milímetros. Après 3 jours, elle est orientée à nouveau dans le hall de tri où elle sera traitée par 2 criblages successifs pour extraire la matière organique inférieure à 20 mm, le 0,20 mm. Ensuite, c'est là qu'interviennent les ultra-cribles. Ils séparent le 0,20 mm en 2 fractions, le 5,20 mm et le 0,5 mm. 5 mm, c'est une demi-pièce d'1 centime d'euro. La matière organique, 0,5, est acheminée vers les digesteurs. Dans ces enceintes fermées vont se dérouler par voie sèche et en milieu anaérobie les 4 grandes étapes de la méthanisation thermophile. L'hydrolyse, l'acidogénèse, l'acétogénèse et enfin, celle qui nous intéresse le plus, la méthanogénèse. Méthane qui est valorisé dans les moteurs de cogénération pour produire de l'électricité et de la chaleur. Mais revenons à notre matière organique. Elle se dirige vers le hall de compostage où elle va être mélangée à du structurant, du déchet vert. Puis, nous constituons un andin qui sera retourné à 3 reprises sur un cycle de 3 semaines. Enfin, dernière étape, le calibrage, pour répondre aux exigences granulométriques du monde agricole. Des analyses sont réalisées tout au long de la production et jusqu'à cette phase finale pour garantir la parfaite conformité du compost à la norme NFU 44051. On effectue des chargements, puis direction les champs. Revenons à nos digesteurs. En plus de préparer la matière pour qu'elle devienne du compost, la flore microbienne produit du biogaz. Avant d'être injecté dans les moteurs de cogénération, le biogaz subit différentes phases de traitement. Il est refroidi, compressé, puis filtré avec du charbon actif. Les 3 moteurs d'une puissance de 1,2 MW chacun produisent de l'électricité grâce à un alternateur. La chaleur produite par les moteurs est orientée vers un échangeur thermique connecté au réseau de chaleur de la métropole de Montpellier. Améthyste permet ainsi de chauffer 1500 logements et commerces de l'écoquartier des Grisettes. Améthyste fournit de la chaleur également à la clinique Saint-Roch qui dispose d'un innovant système convertissant le chaud en froid. La clinique est ainsi climatisée grâce à l'énergie verte d'Améthyste. Chaque année, Améthyste valorise 33 000 tonnes de compost normé, 12 000 tonnes de CSR, 3 500 tonnes d'acier, 363 tonnes d'aluminium, 22 000 mégawattheures d'électricité, 12 000 mégawattheures de chaleur. Entonces, más que todo es como un proceso, digamos, de economía circular, porque ahí va entrando residuo orgánico y lo que a la final van a tener es electricidad y un material de abono orgánico con el compostaje. Y si, no sé si lograron leer ahí, que ahí hay un sector que lo llaman como el sector verde, donde toda la electricidad que se genera va a esas casas y hasta produce energía a hospitales. Entonces, es bastante como interesante el proceso del material. Lo ideal es eso, lo ideal, y en la pirámide está el compostaje. Es el primer proceso de tratamiento que se recomienda, el compostaje, por excelencia. Pero aquí también somos una población muy poca, inclusive para recibir, para tener ese tipo de plantas. También material orgánico, tendría que hacerse a escala muy pequeña, ¿no? Y solamente tener eso para los lugares aledaños, comunidades pequeñas, comunidades al lado. Uno de los problemas que tiene Miguel, la planta precisamente, es que, por ejemplo, el lodo que genera el lodo, ustedes lo están colocando en el relleno sanitario. Así es. Y es porque precisamente una de las quejas de los productores es que solamente en el transporte, venir hasta Llano Bonito a buscar el lodo que se pudiese pues retirar es muy costoso y todo se iría en transporte, ¿ya?
Así que ese es uno de los retos que tiene Suez, que ese lodo no sea depositado directamente al relleno sanitario, sino que pueda darse un uso. ¿Ya? Sí, ese es un tema porque por lo menos para nosotros es como si fuera también una parte del reto de poderle dar un valor a los lodos. Así También hay es. un tema contractual porque todo lo que vayamos, como la planta le pertenece al MINSA, todo lo que proyecto que queramos como adicional, tenemos que consultarlo con ellos a ver si a ellos les parece o no les parece. Pero no sé si les comenté con el tema del relleno sanitario de Chepo. Uno de los procesos que estábamos pensando era de que el lodo, en vez de llevárselo a Patacón, nos lo lleváramos para Chepo y allá se pudiera hacer algo de compostaje porque allá sí hay, digamos, sí, producción agrícola. Entonces ya lo que es la parte de transporte sería mucho más corto. Sí. O los parques aledaños, porque también los municipios y las autoridades locales pueden hacer uso de eso, pero no, o sea, no hay una sinergia entre el Ministerio de Salud, ¿verdad?, las autoridades locales, para utilizar ese lodo, ¿verdad?, ese compost que allí se genera, porque la verdad es que no tiene sentido hacer un tratamiento, tener un lodo y eso botarlo en el relleno sanitario. Eso es un desperdicio total. Claro, y más que todo porque, por ejemplo, cuando estaba Basuracero haciendo su proyecto de compostaje, nosotros no entendíamos como, es más, hasta buscamos como el acercamiento a ver si se llegaba a algo entre municipio, Saneamiento de Panamá, Suez, para poder como crear algo y nunca hubo interés por parte de ellos. Por parte de Basuracero sí, pero por parte de MINSA. No. MINSA es muy grande. MINSA es rector, es ejecutor, es de todo. Ahorita lo que estamos es viendo el tema, ok, como en la planta se genera biogás por la biodigestión de los lodos, se genera un gas y entonces él produce como un 25% de la producción de energía de la planta. Entonces lo que queremos es como que aumentar ese porcentaje y queremos, por si alguien sabe, alguien trabaja en alguna empresa de la parte de alimentos, queremos como conseguir residuo orgánico que tenga material volátil que yo pueda, digamos, colocar en el biodigestor y me genere mucho más biogás. Entonces ahorita estamos en contacto con Nestlé para la parte de los residuos de tomate, más que todo los vencidos, y también con Estrella Azul y Cervecería Nacional también, con la levadura. Ok. Bien. A ver, Lilia, ¿se ha podido comunicar con María Camila? Sí, profesora, pero todavía nada. Yo creo que no. Tendría que agendar para el viernes. Es que ya ¿qué hora es? Ya son las 8:10. Sí, porque ella sí me dijo que iba a tardar un poco, son las 8:10. Ella me dijo a las 7:30. Bien, vamos a quedar entonces así. La verdad es que el tema de incineración fue muy bien planteado, ¿verdad? Yo iba a adicionar la lectura, pero no, aquí quedó bastante bien explicado. Así que vamos a dejar para el viernes entonces la presentación de María Camila y de Lilia, y que es economía circular, que es el tema que cierra, ¿verdad? Ya todo, y la sustentación del segundo estudio de caso y el tercer estudio de caso. Así que si no hay más preguntas, no hay más, quedamos entonces, nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Al viernes. Chao. Al viernes. Hasta el viernes.